Hola, ¿qué tal? Siguiendo con los videos de Ecléctica, el día de hoy hablaremos de un tema muy especial. Y es que hoy, precisamente hoy, 18 de enero del año 2026, se estrena una nueva serie de televisión basada en este libro, que se llama El Caballero de los Siete Reinos. ¿Por qué es importante? Porque es un libro es una precuela de lo que se conocía como el libro de Canción de Hielo y Fuego, que se hizo una serie de televisión llamada Juego de Tronos, y posteriormente una de la Casa del Dragón. Este libro narra, digamos, un periodo, 100 años aproximadamente, 90 años antes de lo que vimos en Juego de Tronos. Y narra la historia de Duncan, una persona, un hombre que termina convirtiéndose por alzares de la vida en un caballero, Duncan el Alto, y narra sus vicisitudes. No voy a contar nada porque supongo que la serie de televisión está basada en el libro y quienes no han leído el libro pues obviamente no saben de qué se trata. Pero básicamente es un personaje del cual ya se había hablado en Juego de Tronos. Durante los primeros capítulos de la primera temporada de Juegos de Tronos, ustedes los que vieron la serie recordarán que Bran es arrojado por Jaime Lannister, por una ventana porque estaba el niño trepando a la torre y queda minusválido, que termina siendo Bran the Broken o Bran el quebrado. Y ese niño Bran, en uno de los primeros capítulos, cuando está en su cama, que no puede caminar por el accidente, su nana va y le dice que si le lee un cuento, y el niño dice, no, ahorita no quiero. Y ella le dice, pero es que a ti te encantan los cuentos del ser Duncan el Alto. Es decir, se narra al personaje que viene en este. A diferencia, hasta donde tengo entendido, de la serie de televisión de La Casa del Dragón, que no está basada en un libro en particular, esta sí. Entonces es una historia que tenemos que ver los que somos fanáticos de estas historias, fanáticos del universo de el Juego de Tronos. Es importante mencionar que toda la historia de Juego de Tronos y todo lo que tiene que ver con la cuestión de los reyes, las historias, incluso los nombres, tiene como un paralelismo con la historia de Inglaterra de manera general, o la historia de la Gran Bretaña en lo general. Hay muchos detalles muy curiosos. Por ejemplo, hubo una época en Inglaterra que se le conoció como la época de las dos reinas, la reina roja, la reina blanca, que luchaban por tener el control de mantener la corona. Esas reinas pertenecían a las casas Lancaster y York, y por eso no suena tan descabellado que en Juego de Tronos son dos mujeres, Daenerys Targaryen y la Lannister, Cersei Lannister, las que se están peleando el trono. Y también los apellidos que se utilizan en la serie, se utiliza en vez del York el Stark y en vez de Lancaster el Lannister. Entonces hay similitudes en ese tipo de cosas, y yo creo que como amante, porque realmente me atrae mucho a la historia de Inglaterra, entonces sí veo como ciertos paralelismos o ciertas historias interesantes, lo cual de lo cual está lleno la literatura en la Gran Bretaña. El libro de Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, de Lewis Carroll, es un libro que también tiene la Reina Roja y la Reina Blanca. Y es que ese periodo en la historia de Inglaterra fue muy importante. El conflicto entre estas reinas, y se le llamaban así porque una se ejemplificaba, o su símbolo era una rosa blanca y una era una rosa roja. De hecho, en la actualidad algunos símbolos, en algunos crestones de símbolos heráldicos en Inglaterra, consisten en un círculo, en un círculo donde está una rosa o una flor blanca con una más pequeña roja al centro. Y eso habla de las reinas. La reina roja es una reina, digamos que como su nombre dice, sanguinaria, y la reina blanca es como más pura. Sobre ello hay historias, digamos que novelas históricas, es decir, novelas literarias ficticias pero basadas en hechos reales, escritas por varios autores. Están, por ejemplo, un libro maravilloso que es el de Los Pilares de la Tierra. También hay una serie de televisión que valdría la pena verla. Y hay otra serie de libros, ¿no? La Princesa Blanca. Es decir, son una serie de libros de los cuales algunas veces han hecho series de televisión que vale mucho la pena. Ken Follett es uno de los autores principales de ese tipo de historias. Obviamente los diálogos y cómo se dieron las cosas, pues él lo inventa a partir de lo que él conoce de cómo era cómo era la cultura, cómo era la vida en esas épocas, ¿no? Entonces la literatura se mezcla
con la fantasía en el caso de Juego de Tronos y con la historia, de alguna manera, para que podamos de alguna manera tomar por ahí dijeran que la realidad supera la fantasía. Bueno, pues es algo así, porque estamos viendo fantasía que está basada en hechos que realmente sucedieron y que nos sorprende cuando lo vemos en la serie, pero pues más nos sorprende cuando nos damos cuenta de que están basados en hechos reales o en personas que realmente existieron. Entonces, toda esa historia maravillosa de las dos reinas, la reina blanca, la reina roja, y todo ese periodo de Inglaterra que llevó a la disputa entre casas, entre familias, en su momento los Lancaster y los York, que a final de cuentas quien termina como un tercero en discordia es cuando llega Enrique VIII, que es de la casa Tudor, que termina, digamos, que con el conflicto de las reinas, el que termina de ganón, por así llamarlo, es él, ¿no? Y es muy chistoso porque finalmente él tuvo dos hijas que fueron reinas, María I, quien era muy sanguinaria, la famosa Bloody Mary, la María que podemos decir María Roja, y luego tiene a Isabel o Elizabeth I, que es digamos otra forma de ver a la Reina Blanca, que no tiene nada que ver con las otras, que de los Lancaster y los York, pero curiosamente en la Gran Bretaña ha habido conflictos por el poder entre mujeres, ¿no? Así como también estaba el conflicto entre Inglaterra y Escocia con Elizabeth y María Estuardo en Escocia. Entonces finalmente es un es una historia, una serie de historias que vale la pena traer un poquito a colación en estas fechas, utilizando como pretexto el hecho de que hoy, en un par de horas, se estrena esta serie que promete ser una maravilla. El libro es muy bueno, tiene muchas cuestiones de situación, es más que ser un héroe, sería como un antihéroe, el Caballero de los Siete Reinos, de lo cual está lleno Juego de Tronos, ¿no? No estoy contando mucha trama porque, de hecho, en los trailers que ya han salido de la serie, ya dejan ver algo así, ¿no? Entonces hay una frase que mencionan mucho en el libro, que no escuché en los trailers, que dicen que Duncan tiene la cabeza tan dura que puede atravesar una pared. Entonces veremos si esa frase la utilizan en la serie y esperemos. Hay otro personaje por ahí importante que cuando uno termina de leer el libro, y que supongo que cuando terminemos de ver la serie nos vamos a quedar con la duda de si él no aparece posteriormente o es mencionado de alguna manera en la serie Juego de Tronos. Entonces Juego de Tronos era una serie que generó mucha expectativa y había toda una cultura atrás de ello, incluso en la cadena de televisión, en HBO, las últimas temporadas, cuando terminaba la serie pasaban un programa en vivo donde varios chicos expertos en el tema, que habían leído los libros y que tenían sus propias interpretaciones, unos verdaderos nerds de este tipo de literatura, especulaban y hablaban acerca de lo que habíamos visto, ¿no? Entonces finalmente ha generado toda una serie pues, toda una cultura, todo un movimiento en torno de ellos, y bueno, de alguna manera las generaciones presentes ávidas de este tipo de televisión vamos a vernos gratamente impresionados con esta nueva serie que esperamos que nos guste, obviamente. Debo decir, antes de terminar, que cuando fue el final de Juego de Tronos, mucha gente se enojó, mucha gente terminó muy molesta por el final, y a mí me gustó y me pareció un poquito pertinente para cómo se habían venido dando las cosas, pero pues esa es una opinión, y lo bueno del arte, y lo bueno de la literatura, y lo bueno de todo este tipo de cosas es de que no podemos decir si es bueno o es malo. Lo único que sí podemos decir es me gustó o no me gustó, y a mí sí me gustó, como espero que me guste la serie de El Caballero de los Siete Reinos, que empieza en un par de horas, así que ya los dejo para irme a preparar para ver esta serie pues en la presentación mundial, porque hoy es el estreno mundial. Y cuando veamos estas series, recordemos y tratemos de ver que toda esa parte de estas historias y los caballeros y cómo visten y la forma de pensar y todo, tiene mucho un paralelismo con la historia de la Gran Bretaña e incluso de otras regiones en Europa durante la época medieval. Entonces eso es todo lo que les iba a platicar el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.